historia de una tormenta puede ser mucho más que el recuento de los daños materiales o el acumulado de agua que arrasa ciudades y cultivos. La gota fría, o Dana, de octubre de 2024, que golpeó la comunidad valenciana, no solo dejó tras de sí un desolador escenario de destrucción, también reveló profundas fisuras de un sistema que debería proteger y servir a la gente. La tormenta comenzó como un sistema meteorológico ordinario, una depresión aislada en niveles altos, o Dana, un fenómeno que en la región mediterránea no es desconocido. Sin embargo, los meteorólogos y agricultores advirtieron sobre su potencial destructivo días antes que la lluvia comenzara a caer. Las imágenes satelitales y los modelos climáticos apuntaban precipitaciones extraordinarias que en cuestión de horas podrían desbordar los cauces de ríos y embalses. El 29 de octubre, la tormenta descargó su furia en ciudades y pueblos de Valencia. Los aguaceros persistentes y las ráfagas de viento transformaron las calles en ríos caudalosos, inundaron edificios, destruyeron carreteras y dejaron atrapadas a miles de personas. La región se enfrentaba a una tragedia sin precedentes, con Paiporta como uno de los epicentros del desastre. Hasta este momento, las cifras de quienes no lograron sobrevivir continúan siendo un dato sensible y provisional, mientras las autoridades y servicios de rescate intentan contabilizar las pérdidas. Sin embargo, mientras la naturaleza desataba su furia, la respuesta de las autoridades fue, a ojos de muchos, desconcertante. El aviso de emergencia se dio con un retraso que ha generado fuertes críticas. Muchos residentes aseguran que, de haber recibido la advertencia a tiempo, se habrían podido evitar innumerables desgracias. La falta de coordinación y el aparente desfase de la activación de los protocolos de emergencia generaron una ola de indignación, especialmente en las redes sociales, donde los usuarios exigían explicaciones y compartían historias de familiares y amigos atrapados por las aguas. La situación se complicó aún más cuando trascendió que la gestión de la crisis se había visto obstaculizada por la rivalidad entre los partidos políticos de la región. Las decisiones se tomaban con lentitud y las prioridades parecían desviarse entre los intereses políticos y la urgente necesidad de proteger a la población. Esto dio pie a una lucha interna entre los responsables que repercutió negativamente en la efectividad de las labores de rescate. En medio de una emergencia de tal magnitud, la población observaba, incrédula, cómo la política se interponía en la misión de salvar vidas. En un giro aún más controvertido, las autoridades de la región decidieron rechazar la ayuda internacional ofrecida para enfrentar la catástrofe. Equipos especializados de rescate de varios países expresaron su disposición a colaborar en las labores de búsqueda y asistencia, pero sus ofertas fueron rechazadas. La decisión suscitó críticas tanto dentro como fuera de España, al considerarse que cualquier apoyo externo habría acelerado las tareas y evitado, quizás, que el número de víctimas continuara aumentando. La postura de las autoridades dejó a la población aún más desconcertada, ya que muchos no comprendían las razones detrás de esta negativa. Las especulaciones no tardaron en surgir y se alimentaron de una creciente frustración entre la ciudadanía. Los días siguientes vieron una escalada de comentarios y críticas en redes sociales y medios de comunicación que cuestionaban si la decisión había sido la correcta o si era otro reflejo de las pugnas políticas. Frente a la incertidumbre y la falta de asistencia suficiente, la respuesta de la ciudadanía española fue inmediata y conmovedora. Desde todas partes del país, la gente se movilizó para ayudar. En cuestión de horas, comenzaron a llegar camiones llenos de víveres, ropa, productos de higiene y agua. Familias enteras decidieron donar alimentos y las iniciativas de recaudación de fondos no se hicieron esperar. Este espíritu de solidaridad se convirtió en una luz de esperanza en medio de la tragedia. Las donaciones monetarias, impulsadas en gran medida por campañas en redes sociales, lograron recaudar millones en apenas unos días con el fin de apoyar a quienes lo habían perdido todo. Las imágenes de personas ayudando a limpiar escombros, distribuyendo alimentos y ofreciendo refugio a los afectados se difundieron por toda España, recordando el profundo sentido de unidad que caracteriza a la sociedad española en momentos difíciles.
Un aspecto crucial en esta crisis fue el papel de las redes sociales y el contraste con los medios tradicionales. Mientras los noticiarios nacionales informaban de la situación en términos formales y medidos, la realidad cruda de la tragedia se contaba en directo a través de streamers y usuarios de redes sociales que compartían videos, fotos y transmisiones en tiempo real. Estos relatos sin censura ni intermediarios generaron una conexión más inmediata y visceral con la tragedia. Destacados streamers y creadores de contenido se volcaron en la difusión de las necesidades y de los esfuerzos ciudadanos, muchos de ellos ofreciendo incluso donaciones personales y organizando campañas de recaudación en sus plataformas. Esta implicación generó una polarización entre los usuarios de redes sociales y los medios tradicionales, ya que algunos espectadores consideraban que estos últimos no estaban captando la magnitud del evento, mientras que los streamers brindaban una cobertura constante y directa. Esta polarización reflejó un cambio significativo en la percepción pública sobre cómo se deben comunicar las emergencias y desató un debate sobre el rol de los medios en situaciones críticas. Las redes sociales se convirtieron en el canal preferido para recibir información de primera mano, y esto tuvo un impacto evidente en la movilización ciudadana y en la presión sobre las autoridades. La Dana de octubre de 2024 será recordada no solo por la intensidad de sus lluvias y las secuelas materiales que dejó en Valencia y otros puntos de la comunidad valenciana, sino también por las lecciones sociales y políticas que ha expuesto. En medio de las aguas que han arrastrado tanto estructuras como vidas, el pueblo español ha mostrado que la humanidad y la empatía son los verdaderos puentes hacia la recuperación. Una solidaridad que no conoce límites y una determinación de ayudar que se convierte en el verdadero símbolo de esperanza en nuestros tiempos.